Imaginemos por un momento la siguiente situación. Alguien decide retirar los ahorros de toda su vida del banco. Llega a la puerta y de repente la cerradura electrónica está atascada. Madre mía, el pánico absoluto. Totalmente. Y no hay servicio al cliente al que llamar, ni un botón de deshacer. Lo único que aparece es una cuenta atrás en una pantalla y, bueno, la gélida promesa de que tal vez un algoritmo acabe devolviendo el dinero. Claro, siempre y cuando la cuenta sea lo suficientemente grande, que esa es otra. Exacto. Es una situación que parece de ciencia ficción, pero... Pero es un escenario de pesadilla muy real. A la mente humana le gusta que las cosas sean predecibles, o sea, que las infraestructuras funcionen con la precisión de la ingeniería civil. Sí, que el puente no se caiga cuando pasas por encima. Eso es. Pero en el entorno digital, esa falsa sensación de control puede desmoronarse en milisegundos. Y cuando esos cimientos se convierten en arenas movedizas, el panorama pasa de ser cristalino a ser, honestamente, un caos absoluto. Así que bienvenidos y bienvenidas a una nueva inmersión profunda. Una sesión que viene fuerte. Muy fuerte. Para quienes nos escuchan hoy, preparaos. Nuestra sesión no es un análisis rutinario. Vamos a realizar una retrospectiva exhaustiva de uno de los meses más frenéticos en la historia reciente de este ecosistema. Hablamos del mes de febrero de 2026 en la plataforma Bitness. Una retrospectiva que además es vital para entender la infraestructura moderna. Tenemos sobre la mesa un material interesantísimo. Son 3 análisis detalladísimos, ¿verdad? Exacto, provenientes del canal de YouTube Cryptnestics que diseccionan toda la actividad oficial de Bitness a finales de febrero. Y nuestra misión en esta exploración es conectar los puntos entre una migración masiva de servidores, un colapso de liquidez asfixiante y un lanzamiento de tokens cancelado en el último minuto. Casi nada. Todo esto para comprender la cruda realidad de la tecnología descentralizada y sobre todo el comportamiento humano bajo presión extrema. Y hay que añadir el toque de máxima urgencia a nuestro análisis de hoy. Porque, a ver, hoy es sábado 14 de marzo de 2026. El reloj no perdona. Es que no perdona. Para cualquier persona que haya seguido este drama de cerca, esa fecha significa que estamos al borde del precipicio. La temida fecha límite, inamovible, impuesta por Bitness para solucionar todo este entuerto, es el 16 de marzo. Es decir, pasado mañana. ¿Pasado mañana? Es una locura. Así que, para entender cómo hemos llegado a este ultimátum de 48 horas, tenemos que retroceder a finales de febrero. Hay que ver cómo intentaron reformar la autopista antes de que se desatara la gran tormenta. Me parece el punto de partida ideal. Antes de analizar el colapso, hay que entender la arquitectura. Todo comenzó cuando a Bitness se le quedó pequeño el traje. Claro, crecieron demasiado rápido. Eso es. El volumen de operaciones estaba estrangulando su red de una manera completamente insostenible. Y el despliegue técnico que planearon en ese vídeo del 25 de febrero fue drástico. Anunciaron que iban a aislar por completo su red principal, la famosa mainnet. Un movimiento muy agresivo. Sí. El dominio principal, ese que termina en .m, se iba a convertir durante el segundo trimestre exclusivamente en la puerta de entrada blindada de esa red principal. Para proteger el núcleo, digamos. Exacto. Y para aligerar la carga, decidieron coger las operaciones más pesadas, como la llamada circulación de BitLoop o la compra de nodos, y mandarlas a dominios completamente nuevos. Los que terminan en .news y .finance. Esos mismos. Técnicamente, es un movimiento de manual para escalar sistemas, pero ejecutado a una escala monumental. Hay que entender por qué se hace esto. A ver, ilumínanos. En una cadena de bloques, cada vez que ocurre una transacción compleja, como comprar un nodo, todos los ordenadores de la red tienen que registrar y validar ese cambio de estado. O sea, un trabajo de procesamiento brutal. Brutal. Si se mezclan esas operaciones pesadas con el tráfico habitual, la red se congestiona, las tarifas se disparan y, el sistema se vuelve inoperante. Además, al separar los dominios, están reduciendo drásticamente la superficie de ataque frente a piratas informáticos. Para que nuestra comunidad de curiosos lo visualice sin tanto tecnicismo, es como si estuvieran reformando un edificio histórico. Me gusta esa analogía. A ver, para que los directivos y los arquitectos puedan trabajar en paz y gestionar el núcleo del negocio en la sede central, que sería la mainnet, tienen que coger todas las cafeterías, las tiendas de souvenirs y el enorme bullicio de la planta baja. Y sacarlo todo de ahí. Exacto. Mudarlo todo a la calle de al lado, que serían esos nuevos dominios. Separas el ruido del motor principal. Es una analogía perfecta. Separan el tráfico transaccional masivo del tráfico de consenso de la red. Esto mitiga de forma, espectacular, los ataques de denegación de servicio, los famosos DDoS. Donde actores maliciosos intentan saturar los servidores enviando millones de solicitudes falsas, ¿no? Eso es. Y lo fascinante de este proceso de arquitectura es la línea temporal que revelaron. Mencionaron que ya el 15 de febrero habían implementado un acceso acelerado global para acercar los servidores a los usuarios. Sí, y establecieron un periodo de 15 días hábiles para aprobar el enrutamiento regional. 15 días hábiles es muchísimo tiempo en este sector. Es una barbaridad de tiempo. Es casi un mes natural de pruebas. Lo es, y nos indica que estaban haciendo lo que en ingeniería de software llamamos un despliegue canario, o canary release. ¿Suena a mina de carbón? Pues de ahí viene la metáfora, claro. De los mineros que bajaban con un canario para detectar gases tóxicos. En tecnología significa que abres el grifo del tráfico web muy poco a poco. O sea, no a todo el mundo a la vez. Para nada. Primero un 5% de los usuarios en Asia, por ejemplo. Los ingenieros monitorizan si hay pérdida de paquetes de datos o si la latencia se dispara. ¿Y si todo va bien? Si todo va bien, abren un 10% en Europa. Es un enfoque extremadamente conservador y brillante para evitar una caída global del servicio. Vale. La ingeniería de redes es sofisticadísima, no lo niego. Pero hay un detalle en esta estrategia de comunicación que sinceramente me parece una contradicción gigantesca. A ver. Para que los usuarios supieran que tenían que ir a estas nuevas páginas web de soporte, Bitness dependió casi exclusivamente del boca a boca de los líderes de la comunidad en grupos de mensajería. Uf, sí. Espera un momento. Construyen un sistema de enrutamiento regional a prueba de balas, pero confían en que un usuario le mande un mensaje de Telegram a otro para pasarle el enlace correcto. Eso es tela marinera. Totalmente. Es una vulnerabilidad inmensa, ¿no te parece? Es una observación muy aguda y revela las costuras y, la realidad caótica de la gobernanza descentralizada. Es que no tiene sentido. A
menudo la tecnología avanza a una velocidad que los canales de comunicación oficiales no pueden seguir y acaban delegando la responsabilidad en la estructura social de la comunidad con todos los riesgos que eso conlleva. Pues precisamente esa estructura social estaba a punto de recibir un golpe devastador, porque claro, todo este trabajo de albañilería preventiva, de separar el tráfico y optimizar las rutas, era brillante sobre el papel. Pero la realidad tenía otros planes. Exacto. El problema es que, mientras los arquitectos estaban en la calle de al lado diseñando la nueva autopista, las tuberías del edificio antiguo reventaron por completo. Y ese es el momento en el que la crisis técnica choca frontalmente con la viabilidad del proyecto. Pasamos al comunicado del 23 de febrero, donde el pánico real se desata. Y vaya si se desata. Los antiguos contratos de conciliación de retiros, un sistema interno llamado loop, fallan estrepitosamente. Para que se entienda la gravedad, la puerta de salida del dinero se atascó. Un cerrojo digital. Los fondos de la comunidad se quedaron atrapados en un limbo digital absoluto. Nadie podía sacar un céntimo. Hay que detenerse en el mecanismo de este fallo, porque no es un simple error de conexión de ¡uy, se ha caído el wifi! No, es mucho más profundo. Un contrato de conciliación de retiros es el puente crítico entre la base de datos interna de la plataforma y la cadena de bloques pública. Su trabajo es verificar que los números cuadren al milímetro. ¿Y si no cuadran? Si hay una discrepancia de, no sé, una fracción de céntimo debido a la alta latencia o a la congestión de la red de la que hablábamos antes, el contrato inteligente entra en pánico. Corta por lo sano. Su programación de seguridad le dicta que debe detener todas las operaciones para evitar que un posible atacante vacíe las reservas. El sistema no se rompió por debilidad, se congeló por un exceso de celo en su seguridad. Pero la reacción del equipo ante esta congelación es lo que a mí me deja estupefacto. O sea, tienen a una firma auditora externa revisando miles de líneas de código roto para encontrar el fallo, y anuncian que la auditoría solo está completada al 60%. Un porcentaje peligrosísimo. Les falta casi la mitad del código por verificar, y aún así salen públicamente y prometen de forma irrevocable que van a devolver todos los fondos y arreglarlo todo antes de una fecha límite exacta, que es el 16 de marzo, pasado mañana. Sí, se tiraron a la piscina. ¿Por qué pillarse los dedos de esa manera con una fecha tan estricta cuando el nivel de incertidumbre técnica es tan salvaje? Es como prometer inaugurar un rascacielos cuando todavía estás mirando los cimientos. Es una locura, sí, pero si conectamos esto con el panorama general, en el mundo de las finanzas digitales, la incertidumbre es muchísimo más letal que un error de código. Ya, el pánico de la gente. Claro, el silencio o la vaguedad generan la sospecha inmediata de un rug pull. El temido tirón de alfombra, donde los desarrolladores desaparecen con el dinero a las Bahamas. Eso es. Al clavar esa fecha del 16 de marzo en el calendario, Bitness asume un riesgo técnico monumental, por supuesto, pero lo hace para detener una hemorragia psicológica. Necesitaban comprar tiempo para que el pánico no destruyera el valor de su propio ecosistema. El problema es que la tirita que intentan poner mientras ganan ese tiempo levanta unas ampollas tremendas. La famosa lógica de ponderación. Ahí vamos. Como la puerta de salida sigue siendo estrecha y hay un cuello de botella enorme para procesar las devoluciones, anuncian que un algoritmo va a decidir quién saca su dinero primero. Y ahí está ya la polémica. Y aquí tengo que hacer de abogado del diablo, porque el idealismo de este mundo se cae a pedazos. El comunicado dice que aplicarán una lógica de ponderación que priorizará a las cuentas con mayor peso y más nodos. Las ballenas. Es decir, las grandes ballenas, los grandes capitales del sistema cobran primero, y el pequeño usuario se queda al final de la cola esperando. ¿No se suponía que este ecosistema iba a democratizar las finanzas? Esto suena exactamente igual que los rescates a los grandes bancos. Es una reacción totalmente comprensible. Y es el epicentro de la frustración de la comunidad. El sistema insiste en que no hay sesgo humano, que es una decisión puramente matemática ejecutada por un algoritmo. Ya, la excusa del algoritmo. Pero claro, ese algoritmo no está programado para buscar la equidad social, está programado para la supervivencia sistémica del protocolo. Salvar a los que sostienen el chiringuito, básicamente. Desde la fría teoría de juegos corporativa, la lógica es implacable. Esas cuentas de gran peso y esos nodos son los proveedores de liquidez principales. En las finanzas descentralizadas existe un concepto llamado valor total bloqueado, o TVL. Sí, la cantidad de dinero que sostiene el proyecto. Exacto. Si los mayores inversores entran en pánico e intentan forzar salidas masivas que el sistema no puede digerir, el TVL se desploma a cero, provocando una espiral de la muerte que destruye el protocolo entero. ¡Qué desastre! Al priorizar la estabilización de los grandes capitales, el algoritmo intenta asegurar que, al menos, quede una plataforma en pie para cuando llegue el 16 de marzo. Es un pragmatismo matemático despiadado. Pero claro, intentar explicarle la teoría de juegos corporativa y la supervivencia sistémica a una persona que no puede pagar el alquiler porque sus ahorros están bloqueados es imposible. No hay consuelo que valga. Esto provocó una fractura social inmensa. De hecho, los comunicados oficiales tuvieron que incluir ruegos desesperados pidiendo a los usuarios que dejaran de acosar y presionar emocionalmente a los líderes comunitarios o jefes de equipo. La gente necesita una cara visible a la que gritar. Claro, porque la gente no puede gritarle a un algoritmo de ponderación ni a un contrato inteligente. Así que cogen el teléfono y le exigen respuestas a la persona física que les invitó a entrar en la plataforma. Es la colisión perfecta entre la fría inmutabilidad del código y la caliente realidad de las emociones humanas. Esos líderes comunitarios no tienen acceso a las bases de datos. No pueden hacer nada. No pueden darle a una tecla para liberar los fondos de nadie. Sin embargo, se convierten en el pararrayos de toda la ira colectiva. La tecnología escala infinitamente mejor que la empatía humana. ¡Qué gran verdad! Y con la confianza pendiendo de un hilo muy, muy fino y la cuenta atrás hacia ese 16 de marzo asfixiando a todo el mundo, la directiva intentó un movimiento para apaciguar a las masas. El famoso airdrop del 28 de febrero. Eso es. Estaba programado un lanzamiento gratuito de tokens MEC directo a las carteras de los usuarios. Iba a ser el bálsamo perfecto para calmar las aguas. Pero a escasas 24 horas de lanzar el salvavidas, o sea, en el comunicado del 27 de febrero, vuelven a echar el freno de emergencia de golpe. Suspenden la operación por completo. Otra vez.
Y los motivos que esgrimen son puramente técnicos y de seguridad. Primero, la resaca del problema anterior, ya que los servidores seguían procesando la coincidencia de fondos del antiguo loop. Seguían atascados. Seguían en ello. Y segundo, confesaron que la auditoría del nuevo contrato inteligente que iba a repartir los millones de tokens MEX seguía estancada en ese famoso 60%. Hay que imaginar el nivel de furia de la comunidad en ese momento. Tienes el dinero atrapado, te prometen una compensación inminente y en el último segundo te dicen, no, paras las máquinas, toca seguir esperando. La óptica pública es terrible, sin duda, pero desde la perspectiva de la arquitectura de sistemas, hay que reconocerles una madurez técnica incuestionable al tomar esa decisión. ¿Tú crees? Por supuesto. Desplegar un contrato inteligente que va a manejar millones de dólares con un 40% del código sin auditar no es asumir un riesgo, es garantizar un desastre mayúsculo. Ya, los piratas informáticos se frotan las manos. Hay que entender cómo funciona, por ejemplo, un vector de ataque de reentrada, que es uno de los fallos más comunes en código no auditado. A ver, desgranemos eso. ¿Cómo funciona exactamente un ataque de reentrada para que justifique paralizar un lanzamiento tan esperado? Pensemos en un cajero automático defectuoso. Alguien introduce su tarjeta y solicita retirar 100 euros. El cajero abre la ranura y entrega los billetes, pero sufre un ligero retraso antes de actualizar el saldo de la cuenta. Vale. Un atacante de reentrada es como una persona súper rápida que en esa fracción de segundo antes de que el cajero reste los 100 euros de la pantalla, vuelve a solicitar otros 100 euros. Ostras. Y luego otros 100. El contrato inteligente entra en un bucle ciego, entregando dinero repetidamente hasta vaciar todas sus reservas en cuestión de milisegundos. Madre mía. Todo por un retraso. Todo porque la función de actualizar el saldo estaba mal colocada en el orden del código. Si ese fallo existía en el 40% del código de Bitness, que aún no habían revisado, el airdrop habría sido drenado por piratas informáticos instantáneamente. Claro. ¿Y no hay botón de deshacer en la cadena de bloques? Exactamente. El dinero vuela y no vuelve. Entendido. Lanzar código ciego para complacer a una multitud enfurecida habría sido un suicidio corporativo. Así que, para intentar contener el enfado por este retraso, sacan de la manga el plan de asignación Mac Builder. Una maniobra interesante. Anuncian que van a blindar 30 millones de tokens MEC, reservándolos exclusivamente para quienes crearon valor real en el ecosistema. O sea, purgar a los aprovechados. Exacto. Utilizaron el parón temporal para hacer una criba técnica exhaustiva contra lo que llaman ataques civil y granjas de bots, que son básicamente parásitos digitales que solo entran a ordeñar los airdrops sin aportar liquidez. Y detectar un ataque civil es un desafío de ingeniería de datos formidable. Para visualizarlo, pensemos en una persona que entra a un supermercado donde están dando muestras gratuitas de queso. Me encanta. A ver. Si va una vez, le dan una muestra. Pero un atacante civil es alguien que se pone un bigote falso, vuelve a entrar y coge otra muestra. Luego se pone unas gafas de sol y coge otra. ¡Qué bueno! En el mundo digital, esto significa crear 10.000 carteras anónimas automatizadas mediante programación para simular ser 10.000 usuarios distintos. Y llevarse 10.000 partes del airdrop. Menudo negocio. Transacciones de toda la red para desenmascarar esos bigotes falsos y asegurar que el valor real llegue a los usuarios genuinos requiere un tiempo de procesamiento masivo. Pero claro, mientras los servidores procesan esos miles de gigabytes de datos para limpiar la lista, se crea un desierto de tiempo, una sala de espera enorme y silenciosa. Y todos sabemos quién prospera en esos desiertos de incertidumbre. Los estafadores. Los estafadores. Las advertencias de seguridad que emitió Bitness en ese periodo fueron extremas, rogando a la gente que no cayera en tácticas de ingeniería social. Porque los atacantes juegan con la ansiedad. Ven a una comunidad frustrada, con el dinero bloqueado en el sistema loop, enfadada por el airdrop retrasado, y les ofrecen falsas validaciones tempranas o accesos prioritarios a través de enlaces fraudulentos en redes sociales. Y aquí es vital desmitificar cómo funciona esto para que nadie caiga en la trampa. La cadena de bloques ya tiene toda la información necesaria. Es como la lista VIP de una discoteca. Tal cual. Pero basada en un historial público e inalterable. El contrato inteligente ya sabe perfectamente qué carteras han aportado valor y cuáles están en la lista del airdrop. No hace falta enseñar ninguna invitación en la puerta, ni validar absolutamente nada en ninguna web extraña. No hay que conectar nada de urgencia. Eso es, no hay que conectar la cartera de emergencia. Cuando el código auditado finalmente se ejecute, los tokens llegarán automáticamente a las direcciones correspondientes. Exactamente. No se requiere ninguna interacción manual apresurada por parte del usuario. Y esto nos lleva a la gran paradoja de la seguridad descentralizada, que toda esta retrospectiva de febrero expone con una crudeza fascinante. Cuéntame. Bitness puede gastarse presupuestos millonarios en auditar sus contratos inteligentes para evitar ataques de reentrada. Pueden soportar estoicamente la ira pública y el hundimiento de su reputación para proteger los fondos. Pueden construir la infraestructura más impenetrable del planeta. Pero, si alguien cegado por la impaciencia, el miedo a quedarse fuera o el agotamiento mental hace clic en un enlace falso de Telegram y teclea su frase semilla de 12 o 24 palabras, se acabó. El eslabón más débil de la cadena criptográfica más sofisticada del mundo sigue siendo la paciencia humana. Así es. La frase semilla es la llave maestra criptográfica. Si se entrega voluntariamente a través de un engaño de ingeniería social, el contrato inteligente, en toda su fría perfección matemática, obedecerá la orden y enviará los fondos directamente a la cartera del ladrón. Qué duro. La infraestructura no habrá fallado, habrá funcionado exactamente como fue programada, en un entorno donde cada individuo es su propio banco central. La carga de la responsabilidad operativa recae enteramente sobre los hombros del usuario. Menudo viaje hemos recorrido diseccionando este mes de febrero. Si unimos todas las piezas para extraer las lecciones definitivas de cara a este inminente 16 de marzo, febrero de 2026 nos ha demostrado, a través de la crisis de Bitness, múltiples realidades ineludibles. Desde luego. Nos ha enseñado que la escalabilidad técnica no es simplemente enchufar más servidores, requiere migraciones dolorosas y divisiones de red complejas. Nos ha revelado que, en tiempos de colapso absoluto, la maquinaria algorítmica siempre va a priorizar la estabilización sistémica y a los grandes capitales antes que al individuo pequeño. Por muy duras que sean las quejas. Exacto. Y, por encima de todo, nos ha recordado que, a medida que los sistemas se vuelven más complejos, la capacidad de detener los engranajes y decir, no, toca esperar, es el verdadero estándar de la seguridad. El cortafuegos más difícil de programar es la mente humana.
y es una lección sobre la naturaleza de los sistemas que estamos construyendo para el futuro, aplicable a múltiples disciplinas tecnológicas. Vivimos en una sociedad que exige gratificación inmediata y clics rápidos. Frente a esa presión colectiva, parar es revolucionario. Y vaya si habrán tenido que ser pacientes, porque repito, hoy es sábado 14 de marzo, y el lunes 16 es la fecha de la verdad. El reloj sigue corriendo. ¿La cuenta atrás final? Veremos si esa promesa temeraria de arreglar el sistema loop y devolver los fondos atrapados llega a buen puerto, o si presenciamos un colapso estructural definitivo. Mientras esperamos ese desenlace, creo que todo este análisis nos deja un dilema ético muy profundo sobre el ecosistema que se está diseñando. Hemos visto cómo, durante los momentos de mayor tensión, las decisiones críticas de supervivencia fueron delegadas a una máquina. Sí, a esa lógica de ponderación matemática que decíamos. Exacto, justificando que, al menos, carece de los perjuicios humanos. Pero en nuestra carrera hacia unas finanzas globales totalmente automatizadas, libres del sesgo humano, ¿estamos construyendo un futuro realmente más justo? Es una buena pregunta. ¿O simplemente estamos reemplazando al frío banquero de traje, que al menos podía escuchar las súplicas de un cliente, por un algoritmo matemáticamente infalible e igual de despiadado? Es una visión muy mecanicista del futuro, desde luego. Una reflexión contundente para cerrar. La radiografía más precisa del mundo te mostrará exactamente dónde está la fractura en el hueso, pero jamás sentirá compasión por el dolor del paciente. No es un fallo del diseño, es exactamente la naturaleza inalterable del diseño en acción. La tecnología funciona, los números cuadran, pero el factor humano siempre queda a la intemperie. Estaremos muy atentos a lo que ocurra este lunes 16 de marzo con los servidores de Bitness y el futuro de esos fondos bloqueados. Muchísimas gracias a todas las personas que nos han acompañado en la inmersión de hoy. Hasta la próxima exploración.